Hola chicos, te doy la bienvenida por acá de nuevo Chris. Espero que te vaya muy bien, así que muchas gracias por mirar nuestros videos, siempre los espero con gran felicidad. Esta es la idea de los principiantes, también para los profesionales. Pasamos a nuestro panel de indicadores y elegiremos las bandas de Bollinger. Aquí estamos con la configuración por determinado. Dejamos con nuestra segunda parte y eligiendo aquí el demarker. Se selecciona el demarcador. Por cierto, los precios van a estar muy por 10, avanzando más. Todo está muy bien montado y teniendo en cuenta el gráfico. Por lo tanto, aquí tenemos trabajando con los altibajos y la esperanza. Todo aquí va muy bien mientras vamos a nuestra caja de inversión con $4 y elegir aquí la opción de venta en este momento, como es de costumbre. Pues sí, como era de esperar, un gran resultado. Fue la primera situación en la que parecimos precios van a estar en reversión. Verás, estamos anchando mucho, avanzando mucho. Bueno, aquí todo lo está mostrando bien las señales obvias de la reversión. Y creo que tenemos que seguir a continuación, por ejemplo, a nuestro último ratio de divisas. ¿Qué le parece? Vamos a ver lo que está pasando aquí, moviéndose en gran medida, bien teniendo en cuenta y que representa el gran punto de entrada para nosotros. Esa fue la misma situación de crecimiento de las comillas y los luego mueve lentamente hacia abajo. ¿Qué te le digo? La situación aquí prevalece para nosotros. Pasemos a nuestra inversión, nos pasamos con unos $8 justo aquí en comprobar todo esto en opción de venta en este mismo momento. Wow, estamos aquí avanzando en gran medida solo, avanzando con la tendencia. Verás, todo lo que tienes que tener en cuenta mientras trabajas con él es la relación de tendencia y tener la oportunidad de seguir con ella. Así que esto es todo, ha sido solo 5 minutos. Pero estamos teniendo también aquí con unos $20. ¿Qué le parece? Pasemos a nuestro primer ratio de divisas, así que aquí seguimos con la baja volatilidad. ¿Quién sabe lo que pasará después? Solo quiero considerarlo, pero la situación que estamos teniendo en este mismo momento es bastante esperanzadora. Usted ve cuando estamos teniendo la situación como esta, quiero decir, el demarker está aquí en medio del pasillo. Usted tiene que tener primero su inversión y teniendo en cuenta que la situación aquí está bastante realmente plana, así seguir con unos $15 y comprobar la situación. No estoy muy segura, espero que el demarker aquí va un poco más abajo, aunque ya sabes, la situación está aquí y comprobando aún no estoy segura. Vamos a considerar aumentar aquí un poco, solo para ver el demarker, solo para ver esta misma decisión. Así que vamos a tener que comprobar con una opción de venta en este momento. Pues sí, se mueve bastante en la zona de sobreventa. Verás, el demarker nos acaba de mostrar que va a tocar el nivel bajo, así que creo que estamos avanzando muy bien. Pasemos ahora al segundo par de divisas, el dólar estadounidense frente al yen japonés. Así que en este caso tengo que considerar de nuevo la visión de conjunto. Verás, durante algún tiempo la cotización es random, que está en esta zona. Había un desplaje. Por cierto, aquí pasemos a considerar trabajar con algunas divisas bajas. No es muy seguro, creo que tenemos que confiar en el demarker también. Por cierto, mientras que está subiendo, la situación está cambiando. Espero que voy a mi inversión con unos $27 y teniendo nuestro tiempo para comprobar con opción de venta en este momento. Pues sí,
vaya, nos estamos moviendo a la baja. En este caso estamos teniendo esta misma situación cuando todas estas señales, quiero decir, las bandas de Bollinger, nos están mostrando el lento crecimiento y las bajas situaciones. Y ves, usted tiene el indicador y es realmente suficiente para que usted elija la variante que usted tiene que ir junto con él. Así que pasemos a la siguiente moneda. Bueno, esto no funciona, suprimimos el trabajo con el llamado tercero. Nos vamos a ir con el dólar estadounidense, disculpen, frente al franco suizo. Veamos qué ocurre en esta relación de divisas. Consideremos de nuevo el gráfico completo y veo hay una gran volatilidad aquí en los precios, pero a veces si usted está teniendo la volatilidad baja, la situación plana, entonces en este caso le mostraré cómo considero el punto de entrada. Pero esta vez espero la gran situación para que trabajemos también con el indicador de market y las bajas de Bollinger, como es de costumbre. Las tres líneas de aquí se están estrechando un poco. Esto es muy coger para nosotros considerar el siguiente paso. Estoy trabajando con mi inversión y poniendo aquí unos $50 en mi caja y aquí teniendo $50 en mi disposición en mi bolsillo. Pasamos aquí con opción de compra en este momento. Pues sí, gran situación a lo largo de la tendencia. Usted ve que ambos indicadores en el de market nos mostró en el lento crecimiento de las bajas de las tendencias y también después de la corta reversión del precio. Nos estamos moviendo a lo largo de la tendencia, somos excelentes en la representación de los puntos de entrada. Espero que usted considere nuestros resultados. Pasemos a la siguiente relación de divisas y principiantes. Creo que lo probarás y te gustará este tipo de combo. Veamos, consideremos el gráfico y aquí estamos bajando lentamente. Por cierto, tenemos que hacer 3 minutos teniendo el tiempo de crecimiento, del tiempo lento de crecimiento hacia abajo de las cotizaciones. Lo que sucede a la continuación el tiempo mostrará. Pero estamos pasando a nuestra inversión y crecimiento con $90. Justo aquí, ves esto y estamos pasando a tener si ganamos. Por lo tanto, a partir de esta misma parte, tenemos que considerar el de market y luego 3 rangos de aquí con Bollinger. Seguiré con la opción de compra y vayamos a ello en este mismo momento. Pues sí, como pudiste comprobar, yo estaba en lo cierto. Vi esta tendencia y ves justo con este mismo momento, cuando viste el doji que nos estaba mostrando el crecimiento, la situación de la tendencia. Y me siento realmente feliz. ¿Qué le parece? Dímelos en los comentarios de abajo. Recuerda que siempre los leo y siempre los espero con mucho cariño. Para los principiantes, recuerde que tengo mi canal en Telegram, donde siempre los voy a estar esperando también. Por cierto, vamos con nuestras divisas, el euro y el dólar estadounidense. Crecimiento, estoy muy feliz y eso significa que tengamos nuestros grandes ingresos. Los ingresos serán cada vez mayores. Por cierto, todo lo que tenemos que saber es tener el gran punto de entrada teniendo en cuenta nuestra inversión. Vamos aquí con $170 junto aquí. Ya está, y luego tenemos que representar el nuevo punto de entrada. Voy a ir aquí con opción de venta en este momento. Pues sí, tenía razón, buena decisión. E incluso la situación anterior con vela ni siquiera me ha provocado nada. Realmente tenía razón cuando vi que el de market va a ser cada vez más alto. En este caso, ya ves, estoy trabajando en realmente buena situación. Pasemos a la siguiente relación de divisas. La primera, la libra esterlina frente al dólar estadounidense. Y aquí estamos, creo que la situación es un poco similar a la anterior, es decir, la tendencia local, la última parte del gráfico. Y estamos fuera de tiempo, no perdamos el tiempo y pasemos a nuestra inversión. Sigamos con $330.
sí voy a poner en este caso todo incluso porque estoy bastante segura en el siguiente paso y también se lo considero a usted y sigamos con la inversión de venta en este mismo momento. Pues sí, gran situación de un beneficio. Usted ve, tengo que mencionar esta misma situación porque vimos en la área de sobreventa, sobrecompra y usted está teniendo este ingreso justo aquí. Estoy tan agradecida por este tipo de historias. Si quieres empezar de nuevo, esta es la situación ideal para ti. Si es usted principiante, pasemos a la siguiente relación de divisas. ¿Qué le parece? Sigamos adelante. A continuación, el dólar estadounidense frente al yen japonés. ¿Qué está pasando aquí? Creo que es la situación bastante, va a crecer un poco más despacio, pero podemos ganar tiempo de este tipo de situación. Los ingresos, así que pasamos a nuestra inversión en primer lugar y seguir con $600. En esta vez es casi todo lo que tenemos, creo que es un caso tenemos que revisar. De nuevo, esta historia, de acuerdo, creo que tenemos que seguir adelante a partir de ahora, justo aquí, considerando la opción de venta en este mismo momento, como es de costumbre. Pues sí, estupendo. Usted ve que en este caso los cambios de velocidad de la luz cruza justo aquí, así que considero que trabaje con este tipo de puntos. De entrada, considero que esperar un poco para mí no tiene sentido, así que fácilmente trabajando con él. Pero para ti quiero que te esperes un poco, te ofrezco que esperes un poco, así que pasemos a la siguiente relación de divisas, el dólar canadiense frente al franco suizo. Sí, bastante fácil, una situación bastante fácil para nosotros, pero vale la pena porque tiene alta volatilidad. Bastante fácil, tenemos nuestro punto de entrada, espero en este caso vamos a considerar tanto el de marker y las bandas Bollinger. Pero porque van a ser más, espero que la situación nos proporcione la nueva tendencia. Pasemos a nuestra inversión y este es el gran momento para que trabajemos con $1000. ¿Qué te parece? Creo que es ese mismo tiempo para que veas que las líneas exteriores van a ser un poco más estrechas. Así que vamos a comprobar esto con la opción de venta en este mismo momento. Pues sí, así creo que en este caso sería suficiente para ustedes los principiantes. Verás que todos sigamos adelante con el equilibrio. Buen comienzo, ¿qué te parece? Recuerda que siempre te espero en mi canal de Telegram. Siempre te estaré esperando, ahí puedes encontrar información bastante útil para tu comercio. Y también te espero aquí, deja tu pulgar arriba y tengas buen día. Adiós.